Buenas tardes para vosotros casi todos, buenas tardes, para mí las 11 de la noche. Bien, bienvenidos, me alegra mucho veros. ¿Qué tal estáis? Espero que el día de hoy, el domingo, nuestro cuarto domingo de Cuaresma, esté siendo de Cuaresma, digo yo, de Pascua. El cuarto domingo de Pascua haya sido feliz para todos vosotros, esté siendo un día bendecido, esté siendo un día alegre, un día de compartir nuestra fe, de compartir también nuestra alegría de ser católicos, de abrazar a Cristo y de abrazar todas las bellezas de nuestra iglesia y aprovechándolo para estar en familia también, para disfrutar de ello en familia, para disfrutar de ello con nuestros hermanos en la fe, con nuestra parroquia. Porque hoy me interesa hablar de un tema como es la apologética, su relación con el ecumenismo, un poco también de lo que es la iglesia, lo que no es la iglesia. Yo creo que va a ser importante ir reflexionando sobre esos temas ahora que, bueno, se están haciendo intentos, por lo menos, no tanto de que se abra un nuevo campo de juego, porque ese campo de juego lo hemos tenido siempre abierto. La Iglesia Católica lo hemos tenido siempre abierto y los apologetas católicos, creo yo que la gran mayoría también, ¿vale? Pero sí como que se está haciendo un llamado que pienso que nos debe afectar también a todos, ¿no? Para contribuir un poco en las formas y para contribuir un poquito en mostrarnos como cristianos. Creo que es un tema que resulta interesante hablar de él, ¿de acuerdo? Bueno, lo que os comentaba, me vino a la mente también ayer, porque como ayer pues, salió el tema del Padre Toro, ya sabéis, y bueno, ese pequeño. Entonces yo había pensado hoy eso, porque creo que es importante el que veamos cómo tampoco el ecumenismo, y lo veamos relacionado al ecumenismo, que es lo que decía al principio. Pero antes de ver el ecumenismo, hoy cuando ha subido Carlos Veloz al programa de nuestro hermano Luis Lisboa, ¿no? Y ellos empiezan a hacer preguntas siempre, y Carlos Veloz siempre. Es que pasó también con estos días, cuando tuvo también el otro día la charla con Jonathan Ramos, ¿no? Pero claro, es que el tema de la plenitud de la fe y el tema de la comunión. Claro, para entender todo esto necesitamos entender qué es el cuerpo de Cristo y cómo hablan los documentos de la Iglesia del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo ya os he dicho muchísimas veces que la Iglesia, en esa analogía que tiene también con Cristo, ¿bien? Tiene una realidad que es material, una realidad que lo vemos, una realidad que la podemos palpar, que está presente aquí delante de nosotros, que podríamos decir que es esa iglesia institucional que nosotros vemos con esa jerarquía, los sacerdotes, los obispos, los cardenales y como cabeza de ella el vicario de Cristo, el Santo Padre. Esa iglesia, esa jerarquía que viene derivada de una institución divina, ¿vale? Que no está constituida por capricho, sino enseñada, es una enseñanza apostólica y que por lo tanto creemos que deriva del entendimiento de los apóstoles, ¿no? Es una institución divina está recogido también en el Nuevo Testamento. Esa es una iglesia que es visible. Digamos que para nosotros tiene unos límites. Si nosotros la imaginamos como un edificio, ¿vale? Tenemos claro que tiene unos límites. Unos límites. Tenemos aquí este edificio, esto es la Iglesia Católica visible. Pero el Evangelio, por ejemplo, nos habla del cuerpo de Cristo y los documentos del Vaticano nos hablan también de que todos los bautizados, por el hecho de ser todos bautizados, ya sabemos, de modo trinitario, con el bautismo válido, que crean en la Trinidad y que reconozcan a Jesús como su Salvador, es lo que dicen los documentos, ¿vale? Forman parte de ese cuerpo de Cristo. En ese cuerpo de Cristo se entra a través del bautismo. El bautismo es un sacramento que produce un sello indeleble en el ser humano. Es algo que ya no se va a poder borrar de por vida, ¿de acuerdo? Entonces, ya no importa si vas a apostatar, si no vas a apostatar, si te vas a escindir, si te vas a ir, si vas a dejar de creer, ese sello va a quedar siempre en las personas.
Así es, eso es lo que nos han enseñado, eso es lo que creemos, eso es lo que defiende la Iglesia. Entonces, a veces para muchas personas se hace difícil conjugar. ¿Cómo puede ser que las personas que estén bautizadas entren en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo puede ser que digamos que el cuerpo de Cristo es la Iglesia Católica? ¿Y cómo puede ser que haya personas fuera de la Iglesia Católica? Se lía todo como un pequeño galimatías. Y hay muchas personas que incurren ahí en confusiones. Entonces, voy a intentar explicarlo un poquito para que lo entendamos, ¿de acuerdo? Con el bautismo formamos parte del cuerpo de Cristo. ¿De qué cuerpo de Cristo? Del cuerpo místico de Cristo, de esa realidad sobrenatural que para nosotros no tiene unos límites visibles, ¿de acuerdo? Evidentemente, sabemos que de esa misma realidad tenemos la iglesia gloriosa, que es de los que gozan ya de, de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la iglesia purgante, que es los que ya están salvos, los que se han salvado, pero están todavía allí dándose una duchita y arreglándose, poniéndose guapos antes de entrar al cielo. Bien, el purgatorio, ¿ok? Y tenemos a la iglesia militante o la iglesia peregrina, como se la llama ahora, que somos los que estamos aquí en el mundo vivitos y coleando en cada momento. Bien, eso es el cuerpo místico de Cristo, ¿de acuerdo? Ahora bien, nosotros tenemos una realidad delante nuestra y es que dentro de estos que estamos aquí, pululando por aquí, no todos tenemos la misma fe. O no todos, para decirlo de otra manera, bueno, sí, en realidad no todos tenemos la misma fe, pero voy a explicarlo de todas formas de otra manera. Digamos que la fe, eso que la Iglesia llama una sola fe y un solo bautismo, la Iglesia en el Nuevo Testamento lo recoge así, ¿no? Una sola fe. Ese una sola fe es como es un depósito que ha sido entregado a una Iglesia católica visible, que es la que os he dicho, que es este edificio en el que tenemos esa estructura, esa jerarquía que es visible. Bien, pues a esa Iglesia católica visible le ha sido entregado ese depósito de fe para que lo proteja, para que lo enseñe, para que lo conserve, para que lo estudie, para que se alimente de él, para que lo defienda. ¿Mm? Bien. De ese depósito de la fe, nosotros sabemos que hay que los que estamos los que formamos parte, estamos adscritos, por así decir, a ese edificio visible que es de la Iglesia Católica, puesto que ese depósito de la fe está depositado en esa iglesia, no nos pertenece, no es nuestro, no nos pertenece, está depositado por Cristo en esa iglesia, que es la que que además está encargada de difundirlo por el mundo y de enseñarlo, además de preservarlo, de conservarlo, de todo eso. Bien, pues de ese depósito, nosotros vemos en esta realidad de esta iglesia peregrina por aquí, que hay otros grupos de creyentes que no estando adscritos a este edificio, a esta iglesia católica visible, ¿vale? A esta iglesia católica visible, conservan de ese depósito de la fe unas cosas u otras. Unos conservan muchísimo, otros conservan un poco menos y algunos conservan nada más que por los pelos, ¿para qué nos vamos a engañar? Bueno, pues en función de lo que conservan, en función de si tienen prácticamente el tesoro completo, como yo decía el otro día, imaginaos un cofre que está lleno de monedas, nosotros tenemos el cofre con todas las monedas. A partir de ahí, con las distintas divisiones que ha sufrido esa iglesia visible, esas escisiones, por las que ha hecho, por lo que unos han dejado de estar en el edificio y están en el jardín, por así decir, y otros están en el parking y otros ya están en la calle más para allá, ¿vale? Están como un poquito más lejos. Pues ese depósito, a unos le faltan unas pocas monedas, unas pocas solamente. O sea, tienen prácticamente el cofre entero y les faltan solamente alguna moneda de esa plenitud. A ese conjunto de monedas, de ese cofre, le vamos a llamar la plenitud de la fe. Ahí está ese depósito, ahí está la plenitud de la fe. Es decir, la fe
plena, la fe completa, ¿de acuerdo? La fe tal y como nos la ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Aquí no estamos hablando de cantidad de fe. Yo creo que eso es lo que muchas personas confunden. No estamos hablando de que mi fe sea mayor que tu fe. No. De lo que estamos hablando es de las verdades de fe, que todas juntas forman un depósito, un cuerpo, lo que dicen los evangelios, una misma fe. Todas esas doctrinas, todo ese depósito, todas esas monedas, que son distintas doctrinas, distintas creencias, ¿vale? Forman una sola fe. Es importante que no confundáis, por favor, que no confundáis. Cuando hablamos de esto, de si estamos hablando de una mayor cantidad de fe o de una menor cantidad de fe. No ese es el tema. No, el tema está en tener la fe plena, el conjunto completo de las doctrinas, el conjunto completo de las verdades de fe, de las creencias. O sea, tener todas las monedas. Entonces, tenemos a nuestros hermanos ortodoxos que solamente hay unas pocas monedas que las tenemos distintas. Tienen el depósito, tienen el baúl, solamente unas poquitas monedas entre ellos y nosotros son diferentes. Bien, luego tenemos, por ejemplo, a nuestros hermanos anglicanos, que ya tienen algunas monedas distintas. Bueno, no hablo casi ya de los anglicanos de hoy en día, que esos ya sí que tienen bastantes monedas diferentes, porque se nos están haciendo prácticamente no prácticamente protestantes en el sentido, porque protestantes son, sino, espera, que me voy a quitar un momentillo la chaqueta, sino que más bien se nos están haciendo como, no sé, muy raritos ya, muy evangélicos, cosas muy extrañas, se están metiendo un montón de doctrinas y de cosas que no tienen ninguna razón de ser, pero bueno, muy alejados en ese sentido ya. Pero en fin, hablemos de hasta hace unos años, hablemos de los anglicanos clásicos, ¿ok? Vale, pues ellos, esos, tienen un grupo de monedas distinto del nuestro, un poquito más grande. Ya un poquito más grande que el que tenemos los ortodoxos y el que, ¿vale? Es un poquito más grande. Los luteranos tienen otro con otro poquito más grande, ¿no? Los bautistas ya otro poquito más grande y así, conforme vamos hacia allá, vamos en las distintas denominaciones, de fe, ese baúl va teniendo menos monedas originales y va teniendo más monedas distintas. Esto serían, las monedas originales serían las doctrinas que conservan del depósito de la fe original, y las otras monedas diferentes son todas las otras doctrinas que ellos van añadiendo, han sacado de las que tenía el depósito de fe original y les meten ellos nuevas, ¿de acuerdo? Así seguimos y podemos llegar a un punto, pues, bueno, podemos llegar a un punto como efectivamente llegamos, en el que nos encontraríamos con baúles en los que a lo mejor con suerte queda una moneda. Ejemplos, grupos, por ejemplo, como los unicitarios, ¿no? Poquitas monedas quedan ahí ya, ¿eh? Muy poquitas. A lo mejor queda una, quedan dos. Ya luego llegamos a otros grupos en los que ya el baúl ya no tiene ni una sola moneda. Bien, que ya nos estamos metiendo en tipo de grupos como mormones, testigos de Jehová, todos estos movimientos sectarios y todo eso. Bueno, y en esos recorridos de hasta ese extremo y hasta los que están más cercanos, pues tenemos un montón de denominaciones diversas del protestantismo, muchísimas, yo no me las sé todas, no voy a engañar, y tenemos el amplio mundo del evangelicalismo, y sobre todo cuando estamos también ante evangelicalismo no denominacional, donde cada uno ahí tiene un grupo distinto de monedas, ¿no? Conservan un puñado, volvemos a lo mismo, algunos conservan menos, otros conservan más. La mayoría conservan solamente ese puñado básico, o sea, el puñado mínimo de la creencia cristiana, que sería el tema de la Trinidad, la unión hipostática de Cristo, o sea, los primeros dogmas de fe, ¿no? Y poco más. Lo demás ya son todo monedas distintas. De esa manera es como nosotros tenemos que entender la comunión, ¿vale? La comunión en el cuerpo de Cristo.
No sé si me seguís. Intento que me sigáis para que entendamos las diferencias en cuando estamos hablando con el tema del ecumenismo. Bien, entonces, como son todos bautizados, todos son cristianos, todos tienen un cofre, ¿de acuerdo? Un cofre con sus moneditas. Pero unos van a tener unas poquitas de las monedas originales y otros las vamos a tener todas. El único sitio, la única iglesia donde está ese cofre original, tal y como estaba, en el que todas las monedas, todas, pleno, por eso se llama fe plena, plena, todas las monedas están, es la Iglesia Católica. Por eso en los documentos de la Iglesia, ¿vale? Dice que la Iglesia de Cristo, o sea, ese cuerpo místico en el que de esa iglesia peregrinante, esa iglesia triunfante, todo, bueno, pues toda esa iglesia, de todos estos peregrinantes que están en ese cuerpo místico, ¿vale? Pero él dice que ese cuerpo místico subsiste en la Iglesia Católica. Es decir, en la Iglesia Católica es donde vamos a encontrar pleno el cuerpo místico. El cuerpo místico vendría a ser, para que lo imaginéis también un poco, como lo mismo que estamos hablando del cofre. Es un poco para que tengáis la idea. Pero el cuerpo místico es esa realidad sobrenatural. Es una realidad sobrenatural. Pero en la realidad visible, solamente la Iglesia Católica conserva, y cuando hablamos de Iglesia Católica, aquí, para que nuestros amigos protestantes, si alguno de ellos escucha esto, entienda que cuando hablamos de la Iglesia Católica en los documentos de la Iglesia Católica del Magisterio, se refiere a la Iglesia Católica Romana, ¿vale? Conserva la plenitud, es decir, subsiste. El cuerpo de Cristo existe en la Iglesia Católica. Yo sé que esto a veces se puede hacer un poco difícil de entender. Por eso es importante hacer estas dos distinciones, porque cuando nosotros nos vamos a los documentos de la Iglesia Católica que nos hablan del ecumenismo, vamos a tener este juego. Vamos a estar a veces hablando de esa realidad sobrenatural del cuerpo místico de Cristo, ¿vale? De esa realidad sobrenatural. Y en otras vamos a estar hablando de la realidad física. De la realidad física. Entonces, en esta realidad física es en la que si nosotros estamos en la Iglesia Católica, estamos en la plenitud de la comunión, y los que ya no están en la Iglesia Católica, que van estando en los otros, van teniendo una comunión imperfecta. ¿Por qué? Porque no tienen todas las monedas. El grado de comunión va a ir en función de la cantidad de las monedas originales que conservan. Espero que me estéis entendiendo. espero que conseguir que comprendáis un poco la diferencia, porque mirar, mucha gente se confunde con eso. Mucha gente se confunde con eso. Mucha gente te dice, si tú estás fuera de la Iglesia Católica visible, no eres parte de la Iglesia Católica. Y entonces aquí ya ha hecho la mezcla. ¿Me explico? Por eso a veces es muy necesario recalcar o hacer las distinciones, los matices necesarios. Si tú estás fuera de la Iglesia Católica visible, sigues perteneciendo a la Iglesia Católica, pero solamente como la realidad sobrenatural. Y ya tu comunión, o sea, ese vínculo, ese cordón umbilical que te va uniendo, ya no es perfecto. Ya no es perfecto, ya no tienes la plenitud. Al no tener la plenitud de la fe, del conjunto de las doctrinas, esto tiene una serie de consecuencias. Bien, por un lado ya sabemos consecuencias propias de estar manteniendo una serie de doctrinas que la Iglesia Católica visible, ¿vale? Hace mucho tiempo ya dijo que eran unas doctrinas erradas, unas doctrinas que son equivocadas, unas doctrinas que no debemos mantener como cristianos.
Bien. Y esto también lo quiero decir por el tema de las herejías, así que vamos a ir desgranando poco a poco. Vamos a ir desgranando poco a poco. A ver si, si me centro bien. Esperad, que es que se me ha ido un segundo por donde quería seguir. Entonces, cuando nuestros hermanos no católicos visibles. Bueno, yo cuando diga no católicos voy a estar hablando de la iglesia visible, ¿vale? No voy a tener que estar poniendo todo el tiempo una cosa y otra, no. Vale. Cuando nuestros hermanos, ellos dicen que forman parte de la iglesia católica por el bautismo, llevan razón en parte. Vamos a decir, llevan razón. Bien. Llevan razón en el sentido de la iglesia como cuerpo místico, como realidad sobrenatural. El problema es que ellos no hacen la distinción entre esa realidad sobrenatural y la realidad física. Y entonces ellos cuando se van a la historia, ahí es cuando ellos quieren identificar a la iglesia católica visible, quieren separarla de la iglesia católica sobrenatural. La iglesia católica visible siempre está unida de modo pleno a la realidad sobrenatural de la iglesia católica sobrenatural. ¿Vale? Ahí siempre está, siempre, siempre, siempre. Claro, entonces es donde está ese juego en el que ellos dicen, somos católicos. Sí, sí, sois católicos como realidad sobrenatural. ¿Vale? Pero no estáis en comunión plena, estáis en una comunión imperfecta. ¿Y eso qué quiere decir? Que no tienes la plenitud del depósito de la fe. Es que con eso quieres decir que yo, que tú. Bueno, pues sí, en realidad sí quiero decir eso. Quiero decir que vino Cristo, que dejó un depósito que Él se lo entregó a la iglesia, que no nos pertenece, que todo esto es por disposición divina, ¿vale? Y que a ti el Espíritu Santo, lo que dice la iglesia, es que el Espíritu Santo, a través del bautismo, va suscitando en los creyentes el impulso, el espíritu y las ganas de ir acercándose a ese depósito de la fe, es decir, a ese cofre que tiene todas las monedas originales. ¿Mm? ¿Por qué dice la Iglesia que las comunidades protestantes, que todos estos que tienen esos depósitos de fe, esos depósitos, esos cofres que tienen las monedas mezcladas, el Espíritu Santo, para empezar, son medios de gracia? Pueden ser medios de gracia. Vamos a leerlo, porque dice pueden ser medios de gracia, no dicen, bueno, no sé si vamos a leerlo, ¿no? A ver, espérate. Bueno, ¿en qué párrafo está? Es que todo, la verdad, no lo he buscado y ahora buscarlo en qué párrafo está. Los que tengan mucha memoria, pero yo como no tengo mucha memoria, nunca me acuerdo luego en qué párrafo está. Pero bueno, vamos a compartir esta pantalla. Esto es Unitatis Redintegratio, ¿vale? Aquí habla de la relación de los hermanos separados. Antes ha hablado un poco de todo esto, pero vamos a ver. Aquí habla del sagrado misterio de la unidad, justamente todo lo está diciendo. Esto es lo que le decía yo ayer a Jonathan Ramos, digo, pero sí, pero tú sabes que ese ecumenismo, que ese depósito de la fe está en una iglesia con estas características, y él me decía, sí, claro, claro, es el único sitio donde donde está el depósito de la fe. Por eso los otros no tienen la plenitud. Yo sé, a nuestro hermano Néstor y a Carlos Veló les molesta mucho cuando uno dice eso, pero no es culpa nuestra. Bien, entonces dice aquí, dice, en esa una y única iglesia de Dios, desde los inicios de los tiempos, dice aquí, se efectuaron algunas escisiones. Esperar, que no lo estoy compartiendo. Vale, aquí.
se efectuaron algunas excisiones que el apóstol condena con severidad. San Pablo era. Luego, en tiempos sucesivos, surgieron discrepancias aún mayores, ¿bien? Separándose de la plena comunión de la Iglesia, de nuestro depósito de fe, no pocas comunidades, dice, a veces no sin responsabilidad de ambas partes, a veces. Ahí la historia irá purificando, pero normalmente las cosas nunca... Normalmente por culpa, que toda y absolutamente toda la culpa sea de un solo bando, no suele pasar. Eso es prácticamente imposible. Se podrá luego evaluar qué porcentaje de culpa, ¿no? Podrá ser que para uno sea muy pequeña y el otro tenga una carga mayor de la culpa, pero normalmente es difícil que no se participe siempre un poco de la culpa, ¿de acuerdo? Eso es una realidad. Dice, pero los que ahora nacen y se nutren en la fe de Jesucristo dentro de esas comunidades, es decir, todos los que nacen, el que nace como ortodoxo, el que nace como luterano, como anglicano, como bautista, como neopentecostal, como tal, como cual, e incluso el que nace como católico, ¿vale? No pueden ser tenidos como responsables del pecado de la separación. O sea, ninguno de los que estamos viviendo hoy por hoy somos responsables de ese grave pecado de la separación que ha tenido su lugar en diferentes momentos de la historia en función de quién estemos mirando. Y la Iglesia Católica visible, ¿vale? La institución, por así decir, los abraza con fraterno respeto y amor, puesto que quienes creen en Cristo y recibieron el bautismo debidamente, quedan constituidos en alguna comunión, aunque no sea perfecta, con la Iglesia Católica. Tienen ese cofre en el que tienen algunas monedas que corresponden a las monedas que tenía que tiene el cofre original de la Iglesia Católica. En función del grupo, ya hemos dicho, mantendrá una cantidad mayor de las monedas originales o mantendrá una menos. Y entonces dice, efectivamente, por causa de las varias discrepancias existentes entre ellos, entre todos estos grupos, y la Iglesia Católica como institución visible, ya en cuanto a la doctrina, tenemos moneditas diferentes. A veces también en cuanto a la disciplina. Cuando dice a veces también en cuanto a la disciplina, por ejemplo, aquí puede estar haciendo, por ejemplo, referencia al tema de que nuestros hermanos orientales, por ejemplo, pues el tema del sacerdocio, de si está el celibato sacerdotal o no, incluso puede ser el tema de la jerarquía, de cómo se establece, ¿no? Bien, disciplina. Dice, ya en lo relativo a la estructura de la Iglesia. Nuestra estructura y la estructura de los ortodoxos es muy parecida, aunque ellos la cortan y nosotros vamos como un paso más arriba. Con los anglicanos y los luteranos ya no es exactamente igual. Se sigue manteniendo bastante similar, creo. ¿Vale? Creo que es... Pero hay sus pequeñas diferencias. Y luego en las comunidades eclesiales, no en las neopentecostales, sino en estos grupos protestantes que mantienen una determinada... como una determinada eclesiología, algo que viene a ser como una especie de liturgia en la que, bueno, que en cierto modo conservan, aunque sean variadas y deformadas, todavía cosas procedentes de la liturgia y de cómo se estructura, de si aquí hay sacerdotes, aquí hay diáconos, a esas cosas se refiere, ¿vale? Bueno, pues todas estas cosas se interponen a la plena comunión. ¿A qué? ¿A qué tipo de comunión se interponen? A la plena comunión eclesiástica, es decir, a que todas las iglesias formemos una iglesia. Dice, se interponen no pocos obstáculos. Dice, a veces son muy graves estos obstáculos. O sea, este documento no le está quitando importancia, no relativiza. Pasa, está hablando de grupos muy amplios y dice que a veces estos obstáculos que hay para que pudiésemos llegar a ser una única,
iglesia visible son muy graves. Dice que el movimiento ecumenista trata de superar. El movimiento ecumenista va a ir tratando de superar estas diferencias, estos obstáculos para ir intentando allanar el camino. Sin embargo, dice, justificados por la fe en el bautismo, quedan incorporados a Cristo, al cuerpo de Cristo, repito, a la realidad sobrenatural de la Iglesia Católica, ¿vale? Y por tanto, reciben el nombre de cristianos con todo derecho. No dice de católicos, dice de cristianos. Porque la Iglesia Católica entiende que su nombre es católica, los suyos son católicos, los otros son ortodoxos. Pasa como ahora estamos queriendo el poner esto de católico, queremos estar mezclando el concepto de católico como realidad sobrenatural con católico con realidad física y material, pues tenemos todos estos conflictos. Dice, y justamente son reconocidos como hermanos en el Señor por los hijos de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, nosotros, la Iglesia física, visible. Es más, dice, es más, de entre el conjunto de elementos o bienes con que la Iglesia se edifica y vive, el conjunto de elementos o bienes, o sea, todo lo que la Iglesia, de sacramentos, de doctrinas, de jerarquía, todos los elementos que hacen que la Iglesia y todos los bienes de la Iglesia, los bienes de la gracia, de los sacramentos, con que la Iglesia se edifica y además vive, algunos, es decir, algunos de estos elementos, o mejor, muchísimos y muy importantes, bien, pueden encontrarse fuera del recinto visible de la Iglesia Católica. ¿De acuerdo? Aquí lo expresa claro que ya estamos hablando de la realidad fuera. ¿Cuáles? Como por ejemplo la palabra de Dios escrita, es decir, la Biblia. La vida de la gracia. Bien. La fe. La esperanza. La caridad. Y en algunos dones interiores del Espíritu Santo. Hay personas, esto no estamos hablando de comunidades, no hay que referirse a comunidades, en algunos sí, pero los dones interiores del Espíritu Santo son siempre para las personas, ¿vale? Algunos dones interiores del Espíritu Santo y algunos elementos visibles, como pueden ser temas de liturgias, como hemos dicho, algunos temas de jerarquía, ¿vale? Dice, todo esto, que proviene de Cristo, que no es nuestro, que no es de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica es solamente la depositaria, ¿de acuerdo? Todo esto que proviene de Cristo y que a Él conduce todo lo que estamos hablando, en realidad no es nuestro, es de Cristo. Lo depositó todo junto en la Iglesia Católica, pero no es nuestro, no nos pertenece. Y conduce todo a Él. Pertenece, sin embargo, pertenece. Yo he dicho que no nos pertenece, pero lo digo en el sentido de que no nos podemos apropiar de ello. No es fruto, no se ha originado en la Iglesia Católica. Se ha originado en Cristo, ¿vale? Viene de Cristo. Ahora nos pertenece, ¿por qué? Porque nos la dio a nosotros. Así de claro. Dice, pertenece por derecho a la única Iglesia de Cristo. ¿Quién es la iglesia qué esta única Iglesia de Cristo? Esta misma de aquí arriba, la Iglesia Católica, ¿vale? El recinto visible de la Iglesia Católica. Es esa misma. Bien. O sea, todo lo que la Iglesia Católica visible tenemos, evidentemente, proviene de Cristo. No es algo que no es producto de hombres. No es producto de hombres. Pero nos pertenece porque Cristo hizo así ese depósito y lo puso en manos de esa Iglesia Católica visible. Dice, sigue diciendo, es que esta parte es muy interesante. Dice, los hermanos separados practican no pocos actos de culto de la religión cristiana. Bien, los cuales
de varias formas, según la diversa condición de cada iglesia o comunidad, porque hay tantísimas, evidentemente, habla en general, según la diversa condición. Pueden. ¿Qué significa pueden? Pueden. No significa que tengan que, no significa necesariamente que, no significa seguro que sí que, significa pueden, sin duda alguna, producir la vida de la gracia. ¿Por qué? Porque la vida de la gracia también va a depender de cómo acogemos nosotros la gracia, evidentemente. Y hay que confesar que son aptos, atención a esta frase, todas estos actos de culto que ellos tienen son aptos ¿para qué? Para dejar abierto el acceso ¿a qué? El acceso a la comunión de la salvación. Es decir, todos estos actos de culto que ellos realizan, ¿eh? Y que pueden producir la vida de la gracia, pueden abrir el acceso a la comunión de la salvación. Pueden abrir esa puerta porque no son contrarios, sino que pueden ir abriendo esa puerta para llegar a la comunión, para ir produciendo ese avance que lleve a la comunión de la salvación. Por consiguiente, dice, aunque creamos que las iglesias y comunidades separadas tienen sus defectos, la iglesia no dice que no dice que son fantásticas, no dice que son maravillosas, no, dice, aunque nosotros creemos que tienen sus defectos, dice, no están desprovistas de sentido y de valor en el misterio de la salvación. Es decir, la iglesia cree que juegan un papel en el misterio de la salvación. Evidentemente, si no ya Dios las habría quitado en medio. Eso es algo que también tenemos nosotros que interiorizar. Tenemos que saber que juegan un papel. Dice, porque el Espíritu de Cristo no ha rehusado servirse de ellas como medios de salvación. Y en esta frase quiero que nos fijemos mucho. Porque nuestros hermanos separados, he dicho hermanos separados, perdonad. Vamos a decir los protestantes, así nos entendemos mejor. Empezando por Jonathan Ramos, nos dicen que las comunidades separadas son medios de salvación. Pero aquí no dice que sean medios de salvación. Aquí dice que el Espíritu Santo no rehúsa servirse de ellas como medios de salvación. Es decir, que a grandes males, grandes remedios, que donde sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia. Es decir, que Dios obtiene bienes de todo mal. Dios permite que tengan un sentido, un fin, un valor en este misterio de la salvación. Y el Espíritu Santo no ha rehusado servirse de ellas como medios de salvación. No que ellas mismas sean medios de salvación. ¿Qué es lo que ellos dicen? No, es que nosotros somos medios de salvación. No sois medios de salvación. El Espíritu Santo se sirve de vosotros como medios de salvación. Acordaos, yo en esto lo digo muchas veces, que además yo estoy convencida y lo veo, ¿no? Cómo muchísima gente accede a la fe en Jesucristo en este primer paso de estas comunidades. Eso ya lo he explicado otras veces, bueno, por multitud de circunstancias. Pues entre ellas muchas veces pues hay mucha cuestiones históricas y cuestiones así que les hacen a veces rechazar un poco de plano en sí la Iglesia Católica, pero sin embargo se acercan a Cristo a través de estas otras comunidades. La predicación y todo eso, bien. Pero fijaos bien lo que dice, no ha rehusado servirse de ellas como medio de salvación, cuya virtud deriva ¿de quién? Deriva de la misma plenitud de la gracia, de que toda la gracia
la plenitud de la gracia y de la verdad que se confió a la Iglesia. A la Iglesia, a esa Iglesia católica a la que se le ha confiado ese depósito de la verdad, esa verdad, toda la verdad plena y todas las gracias plenas, de ahí, de que mantienen una cierta comunión, unos más, otros menos, con esta Iglesia, es por lo que de ahí, como a través de un cordón umbilical, les deriva gracia y les deriva la verdad. Por eso se sirve el Espíritu Santo de ellas como medios de salvación. Esa es la virtud que tienen. No tienen la virtud por sí mismas, tienen la virtud porque las moneditas originales que conservan en el cofre, como estábamos hablando al principio, esas monedas originales que conservan en el cofre, ¿vale? Son las que hacen, las que permiten que puedan, que el Espíritu Santo se pueda servir de ellas como medios de salvación. Pero sabemos que esas moneditas no son de ellas, son las moneditas que conservan del cofre que se confió a la Iglesia Católica. Ahora dice, los hermanos separados, ya particularmente, o sea, ya de uno en uno, ya sus comunidades o sus iglesias, no gozan de aquella unidad que Cristo quiso dar a los que regeneró y vivificó en un cuerpo. ¿Quiénes son los que regeneró y vivificó? A los bautizados, a los regenerados por el bautismo. Bien, no gozan de la unidad que Cristo quiso dar a los bautizados, que Cristo regeneró y vivificó en un cuerpo y en una vida nueva, por eso es lo que hablábamos, la regeneración del bautismo, y que manifiestan la Sagrada Escritura y la tradición venerable de la Iglesia. Solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, la Iglesia visible, que es auxilio general de la salvación, ¿vale? Es un auxilio para la salvación. Nosotros diremos, en otros sitios se dirá también que la Iglesia, por eso mismo es sacramento de salvación, porque derrama las gracias. Vale, auxilio general de la salvación. Puede conseguirse la plenitud total de los medios salvíficos. Todos los medios salvíficos que Cristo ha dejado en el mundo, ha dejado en su Iglesia para ayudar a la salvación de los hombres, todos se encuentran en la Iglesia Católica visible. Los demás pueden tener, algunos sí, algunos no, un trocito, una puntita, unas monedas. ¿De acuerdo? Creemos que el Señor entregó todos los bienes de la nueva alianza, todos los bienes que se derivan de la nueva alianza. ¿Qué se deriva de la nueva alianza? Entre otras cosas, se deriva la vida eterna, ¿vale? Se deriva la resurrección. O sea, bueno, todas la vida, las gracias, bueno, todos los bienes de la nueva alianza, a un solo colegio apostólico, a uno solo, a un solo colegio de apóstoles, a los 12 apóstoles, a ese colegio de apóstoles, a saber, dice aquí, ¿cuál? A saber, que ya lo vamos a decir, el que preside Pedro. El que preside Pedro. No hay otro colegio apostólico, no hay otros apóstoles, no, solamente hay unos apóstoles, los de Pedro, ¿vale? Los 12 que están con Pedro, para constituir un solo cuerpo de Cristo en la tierra. La realidad sobrenatural del cuerpo de Cristo es la Iglesia Católica visible, porque ella es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, en esta realidad visible.
ellas plenamente, ¿de acuerdo? Al que tienen oído, atención, al que tienen que incorporarse totalmente todos los que de alguna manera pertenecen ya al pueblo de Cristo. Es decir, todos los otros que por el bautismo han empezado a formar parte del pueblo de Dios, que están en esas otros, ¿no? Tienen que incorporarse totalmente a la Iglesia Católica, visible. Dice pueblo que durante su peregrinación por la tierra, aunque permanezca sujeto al pecado, cree en Cristo y es conducido suavemente por Dios, según sus inescrutables designios, hasta que arribe gozoso a la total plenitud de la gloria eterna en la Jerusalén celeste. Es hermoso, ¿eh? Es hermoso. Bueno, dice aquí, fijaros bien, dice, bueno, vamos a leerlo así un poquito de pasada, pero bueno, por movimiento ecuménico se entiende el conjunto de actividades y de empresas que, conforme a las distintas necesidades de la Iglesia, es decir, depende en qué sitio esté la Iglesia, en qué momento y en qué tal, se decidirá un conjunto de actividades, unas fines, unas empresas o algo que hay que realizar, ¿de acuerdo? Esto no es, oye, este documento va a ser así para el eterno, un interno, no. Este documento es como lo que da, son las bases y a partir de ahí se van a desarrollar una serie de muchísimos documentación después que va a coger sobre esta base, la va a desarrollar para las realidades concretas de cada tiempo y de cada situación. Conforme a las necesidades, ¿ves? Conforme a las necesidades de la Iglesia, depende de dónde estemos, y las circunstancias de los tiempos, se suscitan y se ordenan a favorecer la unidad de los cristianos. Ya me habéis oído decir que, por ejemplo, el proceso ecuménico ha pasado ya por 3 o 4 etapas diferentes. No es lo mismo cuando se comenzó que ahora, ¿de acuerdo? Entonces, en unas se ha hecho más énfasis en unas cosas, en otras se hace énfasis en otras cosas, en unos sitios hay que prestarle atención a unas cosas y en otros sitios hay que prestarle a otra, porque nos encontramos ante realidades diferentes. ¿Mm? Bien. Aquí había una cosita que os quería enseñar. A ver, ¿dónde está? Porque esta me parece importante. Dice que esto es Lumen Gentium, ¿vale? Del Concilio Vaticano II, una de las constituciones, la constitución que habla sobre la Iglesia, en el párrafo 14 dice, el Sagrado Concilio, este concilio, fija su atención en primer lugar en los fieles católicos y enseña, fundado en la Sagrada Escritura y en la traducción, que esta Iglesia peregrina, la Iglesia visible, la Iglesia Católica visible, es necesaria para la salvación. Eso es algo que rechina en todas las mentes de nuestros hermanos. ¿Cómo que la Iglesia es necesaria para la salvación? Bueno, lo dejó Cristo así en el Evangelio. Si no, Cristo no habría dicho, oye, id y bautizad a todo el mundo. No hubiese dejado que una iglesia, no hubiese dicho que es columna de la verdad. No hubiese dicho que esa iglesia no iba a ser vencida por las puertas del infierno. Es decir, por las herejías. Eso es lo que significa. Ese pasaje que dice que la iglesia no será tumbada, como aquel que dice, ¿no? Las puertas del infierno no prevalecerán sobre es decir, las herejías no prevalecerán sobre la iglesia. Ahí se funda la impecabilidad, la indefectibilidad de la iglesia, ¿vale? La iglesia no puede caer. Eso es algo que cuando lo decimos les suena a soberbia. No, no es soberbia. No, nosotros también creemos que va a existir siempre la iglesia. Sí, pero es que vosotros habláis solamente, queréis referiros solamente a la dimensión sobrenatural, pero es que aquí se refiere también a la dimensión física. Es decir, la iglesia física, con esta estructura básica que dejó Cristo en ella, va a pervivir todos los tiempos hasta el final del tiempo, hasta el final del mundo. Bien.
¿vale? Bueno, y dice, el único mediador y camino de salvación es Cristo. Eso lo sabemos todos los católicos. Todos los católicos somos cristocéntricos. Todo lo demás viene precisamente de glorificar a Cristo. Viene de entender el papel de Cristo en la salvación. Dice, quien se hace presente a todos nosotros en su cuerpo, que es la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí Cristo vive. Cristo vive en su iglesia, vive en la Eucaristía. Cristo en persona, la persona real de Cristo, vive en su iglesia y se nos hace presente a todos los creyentes, a todos los miembros de la Iglesia Católica. Dice ahora, él mismo, Cristo, al inculcar con palabras explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, en Marcos 16:16 y en Juan 3:5, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la Iglesia, en la que los hombres entran por el bautismo como por una puerta. Por lo cual, y aquí viene lo que está resaltado en negrita, atención nuevamente, con lo cual no podrían salvarse aquellos hombres que, conociendo que la Iglesia Católica fue instituida por Dios a través de Jesucristo como necesaria, sin embargo, se negasen a entrar o a perseverar en ella. Y aquí quiero que nos detengamos con cuidado, para intentar entender bien lo que aquí está diciendo y no caer también en errores y en extremos que a veces caemos. Nos dice, no podrían salvarse aquellos hombres que, y vamos a ver, vamos a desgranar lo que nos dice, conociendo que la Iglesia Católica fue instituida por Dios a través de Jesucristo, hasta aquí iríamos bien, pero ¿qué nos dice? Como necesaria. Es decir, todos aquellos que no llegan, porque hay muchos que pueden llegar a admitir, echan atrás, miran atrás y dicen, claro, sí, es verdad, la Iglesia Católica fue instituida por Dios ahí a través de Cristo, pero luego se pervirtió. Bueno, cuidado con eso. Pero aquí el punto es que entiendan, hay muchos que lo entienden, otros muchos no, o no lo quieren entender, eso lo medirá Cristo. Eso también, cuidado con eso, porque eso será algo que sea Dios quien lee en el corazón de cada persona, será Dios quien se dé cuenta, quien Él examine el corazón de esa persona para saber hasta qué punto esa persona conoce que la Iglesia católica es necesaria o no es necesaria para la salvación. Pero si lo conoce, y se negasen a entrar en ella, no podrían salvarse, porque lo que están haciendo sería rechazar al cuerpo de Cristo. Pero cuidado con esto, que es la parte que más me interesa. Tampoco podrían salvarse aquellos que, sabiendo eso, no perseveran en ella, es decir, todos los católicos, que sabiendo que esta iglesia es la instituida por Dios en el inicio de los tiempos y que es necesaria para la salvación, cuidado, sabiendo que es necesaria para la salvación, y abandonan la iglesia, no podrían salvarse. Evidentemente, fijaos que el tiempo está en condicional, ¿eh? No pone no pueden salvarse, no van a salvarse, sino no podrían salvarse. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas va a depender del último suspiro de sus vidas. Va a depender del último suspiro de sus vidas, ¿de acuerdo? Va a depender de ese juicio que Dios va a hacer sobre sus corazones, todos confiamos en que al final del tiempo Dios también nos pueda dar una gracia que ilumine nuestra vida en ese instante, aunque sea para ser capaces de pedirles perdón, ¿no? Bueno, confiamos también mucho en su misericordia y en su ayuda, pero es importante que esto se sepa.
Es importante que eso se sepa, ¿vale? Entonces, toda la persona que sepa que la Iglesia Católica fue instituida por Dios a través de Jesucristo, no eso solo, no se trata de que sepa que fue la que instituyó Jesucristo, sino que sepa que la que fue instituida por Jesucristo y que sepa que es necesaria para la salvación, que la Iglesia es necesaria para la salvación. Si sabiendo que la Iglesia es necesaria para la salvación y sabe que es esta la que Cristo dejó, ahí estamos en problemas. Ahí estamos en problemas, porque ahí lo que estamos entonces es rechazando el cuerpo de Cristo. Estamos rechazando a esa iglesia que justamente antes nos ha definido como cuerpo de Cristo. ¿De acuerdo? Pero quiero matizar bien esto, porque no quiero que cojáis a todo el mundo que se va de la iglesia y le digáis que tú eres un apóstata, tú ya estás condenado. Dejémonos las condenas. Las condenas se las dejamos a Dios. Y si otros muchos fanáticos quieren pasarse en la vida condenando, allá ellos, allá ellos, allá ellos. Se les olvida que también el Evangelio dice que cuidadito con el juicio que tú haces con los demás, porque Dios te va a juzgar a ti con el mismo juicio con el que tú juzgas a los demás. A muchos parece que se les olvida esa enseñanza del Evangelio. A muchos, sinceramente, parece que esa enseñanza del Evangelio se les olvida. ¿Mm? Así que tengámoslo en cuenta. No nos precipitemos en nuestro hablar, empecemos de verdad a intentar practicar las virtudes cristianas, las virtudes católicas. Da igual si estamos en el chat, si estamos donde estemos. Vamos a intentar vivir de verdad como cristianos, como católicos. Que se nos note que somos católicos. Aquí lo que se denuncia es un acto, ¿de acuerdo? Un acto. ¿Qué duda cabe? El que lo haga corre un grave peligro, no nos vamos a engañar. Corre un peligro enorme. ¿Quién va a medir realmente el conocimiento que tenía, que no tenía? Dios. No lo podemos medir nosotros, ni nos podemos erigir en jueces. Yo creo que es necesario que aprendamos, que ya empecemos a poner en práctica también purificar nuestro lenguaje de expresiones que no tienen sentido y que muchas veces además son totalmente incorrectas. Porque la Iglesia nos dice que por favor mostremos la verdad completa de lo que la Iglesia enseña. La verdad completa implica también los matices. No implica solamente lo que nosotros queremos conocer o queremos entender de lo que está diciendo el magisterio, sino lo que de verdad dice el magisterio y con los matices que dice el magisterio. Yo a veces me sorprendo de que tanto dentro de la Iglesia Católica como fuera, parece que hay muchas personas que tienen como un gran empeño en fustigar y en condenar. Dejemos el juicio a Dios. Dejemos el juicio a Dios. Porque Dios nos va a juzgar conforme nosotros juzgamos a los demás. ¿De acuerdo? O sea, cada vez que ahí estamos diciéndole a uno, tú eres un hereje, estás haciendo un juicio. Cuida. Cuida. Cuida con lo que escribes. Cuida con lo que acusas a tu hermano. Cuida. Cuida. Ya sé, esto no resulta agradable que yo lo esté contando, ya no es jiji, jaja, jojo, pero es que igual que os cuento las cosas buenas, también os tengo que advertir de lo que no estamos haciendo bien, porque eso es lo que nos enseña la Iglesia. Contra más nos santifiquemos, contra más seamos capaces de vivir como verdaderos católicos, va a ir mucho mejor a quién, a nosotros, a la Iglesia y al mundo entero. Y al mundo entero. Sí, vamos a hacer un verdadero propósito de intentar no juzgar tan rápidamente, no irnos tan rápido a la condena, ¿de acuerdo? A Veloz se le ha explicado, bueno, yo no estoy en la mente de Veloz,
pongo Veloz por un ejemplo porque ha sido esta misma tarde, ¿no? Ni en el corazón de Veloz para saber hasta qué punto él conoce de verdad, o sea, con un conocimiento con el que comprende, ¿vale? Hasta qué punto sí o hasta qué no. No sé hasta qué punto ni en su corazón estoy para saber lo que rechaza o lo que no rechaza. De acuerdo que... Y quiero traer el tema de las herejías porque se ha hablado esta tarde justamente en el programa de Luis, ¿vale? Entonces, de acuerdo en que la Iglesia hay una serie de enseñanzas, de doctrinas, que él dice, a ver, chicos, esto está definido por la Iglesia como herejías. Yo eso lo he dicho. Bien, pero también tenemos que entender una serie de cosas. Primera cosa, a ver, las herejías de la Iglesia Católica afectan por principio solamente a los miembros de la Iglesia Católica visible. En ese momento, las personas, en los distintos momentos de la historia en los que se ha condenado una herejía, las personas que estaban abrazando esas ideas o defendiendo esas ideas siempre han sido miembros de la Iglesia Católica visible. Bien, ¿de acuerdo? Entonces, una persona que no es miembro de nuestra Iglesia Católica visible, por eso, antes hemos leído que dice que a todos los hermanos que han nacido en otras comunidades, nosotros no les podemos llamar herejes, ni son responsables porque no son responsables de ese grave pecado. ¿Mm? La culpa para ellos que han aprendido eso desde que son niños, que es lo que les han enseñado, no tienen esa culpa. No se les puede achacar a esas personas esa culpa. ¿Mm? Estoy hablando, que quede muy claro, de los que han nacido como protestantes. Los que han sido educados desde niños, desde pocos años, como protestantes. ¿Por qué? Porque no son culpables. Y eso también tenemos que entenderlo. Y es lógico, porque un niño no es culpable de la fe que le enseñan sus padres. ¿Mm? La Iglesia. La Iglesia en realidad es muy misericordiosa. La Iglesia comprende muy bien, no se deja llevar de fanatismos. Y comprende muy bien las distintas situaciones. Entonces, alguien que no ha recibido la fe católica, no se le puede culpar de estar abrazando herejías, ni se le puede decir hereje. ¿De acuerdo? Vamos a ver si empezamos a entender lo que sí se puede y lo que no se puede. Ahora bien, los que son católicos formados en la fe católica, que después abandonan la Iglesia Católica y se van a alguna comunidad protestante. A muchos les oigo decir, son apóstatas. No es cierto. Eso no es la apostasía. La apostasía es abandonar la fe de Cristo. Es decir, dejar de creer en Dios y volverme ateo, volverme gnóstico, volverme musulmán, volverme budista, volverme lo que queráis. Abandonar la fe de Cristo. Eso es apostasía. Lo otro es cisma. La persona que se sale de la Iglesia Católica y se va a otra comunidad, lo que está cometiendo es un pecado que es muy grave, es pecado mortal. Ya lo aviso de que es pecado mortal. Vale. Es un pecado de cisma. El hecho de separarse a la otra es pecado de cisma. Ahora bien, después de separarse, empieza a asumir, a defender doctrinas que su iglesia, que era la Iglesia Católica, sí tiene definidas como herejías. Con lo cual, el pecado para él se le redobla. Porque ahí sí él ya comete un pecado de herejía. ¿Mm? Pero no vamos a andar diciéndole hereje. ¿Podríamos hacerlo?
Tampoco la Iglesia nos permite ir llamándole a la gente hereje, porque eso solamente, os lo digo, o sea, solamente la Iglesia, solo la Iglesia tiene la autoridad de declarar hereje a una persona. Entonces, como mucho, lo más que le podríamos decir es que están asumiendo herejías, que creen en herejías. Pero no tenemos autoridad para llamarles herejes. Y uno dirá, jolín, pero sí, que si están creyendo en herejías son herejes. ¿Vale? Pero la Iglesia no nos da esa autoridad a nosotros. La tiene solamente la Iglesia. No, no nos queramos apropiar de cosas que no nos corresponden. Y además, pensándolo bien, ¿con qué fin? ¿Para ir a machacar a nuestro hermano? ¿Para ir a insultarle? ¿Para en vez de echarle una manita y ayudarle a que se pueda dar cuenta de que a lo mejor no está en el camino correcto, para crearle odio ya y de que ya de verdad imposibilitar que aunque sea a la vuelta de 20 años vuelva? Pensarlo bien, antes de apedrear a los que están saliendo de la Iglesia, porque no conocemos los motivos de las personas, no conocemos los corazones de las personas, no sabemos qué cosas les han podido pasar o no les han podido pasar para abandonar la Iglesia. Cada uno la hemos abandonado por circunstancias distintas. Y fijaos, si Dios ha hecho el milagro conmigo, lo puede hacer con tanta gente que no hay que desesperar, y mucho menos hay que tratarlos a pedradas. Advertirles mientras están en ese proceso, sí, por supuesto, advertirles sí, pero advertirles con caridad, que se nos está olvidando mucho la caridad. A ver, todos los que me preguntáis, claro que Pacheco sabe eso, y claro, a ver, conscientemente cada persona asume. Dios, lo repito nuevamente, Dios nos ha hecho libres. No solamente nos ha hecho libres, nos ha dado el libre albedrío, de modo que nosotros podemos rechazar la salvación de Dios. ¿Vale? Podemos rechazar la salvación de Dios. Si Dios nos permite que rechacemos su salvación, ¿somos nosotros más que Dios para no permitirle al otro que haga lo que quiera? Nuestra responsabilidad, nuestra obligación termina en el hecho de advertirle. Mira, hermano, no sé si te estás dando cuenta, pero tiene esta gravedad, tiene estas consecuencias. Tú con esto quedas fuera, porque además hay decretado una excomunión para el que acoge esas doctrinas. ¿Qué significa la excomunión? La excomunión significa, o el anatema, vale, significa que queda rota la comunión con la Iglesia visible, en la que está en la plenitud de todo. Es decir, que ya no es católico. Ya, claro, a él si se quiere ir le va a importar poco. Pero ya estamos viendo que solamente en la Iglesia visible está la plenitud de todos los medios de salvación. Yo creo que el problema, yo estoy convencida que si la gente tuviese, que es problema de fe, porque si tú crees en la Eucaristía realmente, si crees realmente en la Eucaristía, no te puedes ir de la Iglesia Católica. Haga la Iglesia Católica lo que haga, tú sabes que está Cristo aquí, o sea, no te puedes ir ni a la de 3. Eso lo tengo clarísimo. Si tú crees en el sacramento de la confesión, ¿cómo te puedes ir? Tampoco te puedes ir, porque sabes que cada vez que peques, y vas a estar pecando cada 2 por 3, porque todos pecamos cada 2 por 3, no te vas a poder confesar. Luego el camino, lo de salvarte, se te va a poner todavía mucho más difícil. Claro, en el momento que yo quedo excomulgado, que yo he caído en un pecado tan grave, de cisma, de excomunión, cae sobre mí el anatema, ¿qué pasa con eso? El anatema rompe el canal de la gracia santificante. Es decir, yo lo voy a tener mucho más difícil. La gracia actúa donde quiere y cuando quiere. Nosotros no somos nosotros los que le vamos a decir al Espíritu Santo lo que tiene que hacer, a quién tiene que ir y a quién no tiene que ir. Pero pensando solamente en las cosas, en lo normal, sin hablar de temas extraordinarios,
esa persona acaba de romper el canal por el que le llega la gracia. Así es. Fijaos bien, la gracia santificante acaba de romper el canal por el que le llega la gracia santificante. Ya, a no ser que por un querer de Dios le dé gracia santificante de modo extraordinario, esa persona acaba de romper el canal por el que le llega la gracia santificante. ¿Qué supone eso? Eso supone que le va a ser mucho más fácil pecar, que le va a ser mucho más difícil seguir en un proceso de santificación. Por eso a veces también vemos ese cambio en los hermanos que pasan de católicos a protestantes. Yo por lo menos es algo que observo en algunos, solo digo en algunos, ¿eh? Tampoco quiero generalizar, yo voy a contar un poco lo que he visto. Y es que, no sé, es como que empeorasen, ¿no? Es como que se volviesen a decir, te quedas así, de repente, no sé, es como que, no sé explicarlo bien con palabras, ¿de acuerdo? Pero uno ve que hay un cambio que no es para bueno, que no es a bien, no es para bien. No estoy diciendo que pasen todos, cuidado, no estoy diciendo que pasen todos porque muchos también lo que sucede es que la conversión que no habían vivido siendo católicos, la empiezan a vivir saliéndose de la Iglesia Católica. Por eso, para que veáis lo que es la gracia muchas veces, ¿no? Lo que quiero decir con esto, que una cosa es que advirtamos a nuestros hermanos de los riesgos que eso tiene, ¿vale? Y otra cosa es que nos creamos en el derecho de juzgar, en el derecho de forzar y en el derecho de criticar. No ocupemos el lugar de Dios. No sabemos los planes de Dios para cada persona. No sabemos cómo Dios va a ir ayudando a cada persona, a cada uno de nosotros, en las meteduras de patas que hacemos en nuestra vida. Así que rezar por las personas, intentar advertirlas y rezar. Ahí se termina nuestra responsabilidad, pero no estemos pum, pum, pum. No las juzguemos de decir, míralo y ahora se va a condenar, míralo y mira, ahora ya has perdido. No las carguemos también con pesos que no son. Y si vemos, y fijaos lo que voy a decir, y si vemos que esa conversión ha llegado justamente ahí y que es lo que hablábamos, Dios, el Espíritu Santo, se sirve de ellas como medio de gracia, como medio de salvación. Vale, si esa conversión ha llegado en ese momento, alegrémonos de que tiene la conversión. Tiempo habrá para que el Espíritu Santo trabaje en él, para que la persona, si quiere y su corazón lo busca y tal, pueda ir orientándose hacia la plenitud. Pero os voy a decir una cosa, a pesar de todos los pecados que estoy hablando, vuelvo a decir, como esto es un juicio de Dios, evidentemente la persona que sabe, que conoce que la iglesia es necesaria para la salvación, que cree que realmente la Eucaristía es tal, no se va a ir. Luego la persona que se va es porque tiene muchas deficiencias en ese tema del conocimiento y no ha vivido la experiencia cristiana. Si esa conversión le llega ahí, alegrémonos porque es preferible ese hermano ahí con una conversión verdadera que en la Iglesia Católica, y yo sé esto puede molestaros a mucho, lo sé, pero es una realidad, que en la Iglesia Católica sin ninguna conversión, nada más que haciendo el paripé, ¿vale? El problema, eso es cierto, es que muchos de ellos, en la situación vuestra, es a las sectas donde se van. Y entonces empiezan a envenenarles muy rápido. Lo sé, eso es una desgracia, lo sé también. Pero a ver, un momento, porque antes he visto por aquí un comentario que me dice, ¿qué dice Bash?
A ver. Dice Cruz, una pregunta. Cuando en la Biblia dice que todo lo que ates y desates será atado o desatado en el cielo, que Pedro tenía la autoridad absoluta de hacer lo que quiera, consulta por ignorancia no, de hacer lo que quiera no. Pedro no puede hacer lo que quiera. Pedro solamente puede hacer lo que Dios le ha permitido hacer. ¿Vale? El poder de atar y de desatar se aplica a los apóstoles también en relación a la confesión. En la confesión, el hecho de lo que perdonéis será perdonado, lo que no tal, es un atar y desatar. Y de Pedro, pero no puede hacer lo que quiera. O sea, la iglesia no puede declarar un anatema porque salga de debajo de la manga, les apetezca. Mira ahora que es que el que ande a la pata coja con la pierna derecha, anatemizado. No. No. La iglesia no puede hacer lo que quiera con los sacramentos. La iglesia no puede cambiar las cosas como a ella le dé la gana. Entonces, siempre ese atar y desatar tiene que ir con la voluntad de Dios. No va a estar un atar o un desatar aquí terreno por encima de la voluntad de Dios. Siempre es conforme a la voluntad de Dios. Entonces, supongamos, voy a hacer un caso hipotético, ¿de acuerdo? Supongamos que la iglesia ha decretado una excomunión sobre una persona. Pero supongamos que la iglesia, bueno, pues por lo que sea, hay ahí una serie de, a lo mejor de motivos personales y profundos que la iglesia no, como tal, no los conoce. Bien, es Dios, es lo mismo que os he dicho antes, es Dios quien juzgará ese fondo de ese corazón. Y te aseguro, que si Dios considera que esa persona tiene que salvarse, no va a ser un anatema de la iglesia el que impida que se salve. Si hay motivos realmente para que a pesar del anatema se pueda salvar. No nos confundamos lo que estoy intentando decir. Si la iglesia produjo esa falta, ella estableciese una excomunión, que fijaos, lo que sé cuánto hace que la iglesia no establece excomuniones. Por eso, porque entiende, porque también la iglesia ha ido comprendiendo que tampoco esas cosas las puede hacer así tan fácil, no es tan fácil de venga, va, échate para afuera y ya está. Y menos en el mundo que estamos. Pero bueno, si llegase eso y ahí hubiese elementos que la iglesia no conoce, internos, tal y cual, si Dios lo estima necesario, lo va a salvar igual. Entonces también siempre es conforme a la voluntad de Dios y por supuesto no es arbitrario, no puede hacer lo que quiera, conforme quiera y como quiera. A ver qué dice aquí. Elena Domínguez dice, no hay mucho que entender, la adoración a imágenes siempre será idolatría. Ay, madre, qué tonterías, Dios mío, qué bárbaro. Y los católicos que se van a las sectas y empiezan a atacar a la Santa Iglesia Católica, después dicen cuando yo era católico ya. Sí, después de lo que he dicho, que a veces el problema que tenemos, pero claro, hay que entender también que hablamos, que yo os estoy dando una mirada a todo, ¿vale? Luego cada caso concreto, pero intentemos a pesar de eso, siempre que podamos y en todo el momento que podamos, mantener la caridad que Dios nos pide y orar por esas personas. Y ahora dice aquí, a ver, porque había otro, ¿qué dice ahora Laura? Dice, ay Dios, si yo ya soy muy pesimista respecto a mi propia posibilidad de salvación, ¿por qué eres pesimista? Cruz hoy me está dando la estocada final. Nena, vamos a ver un momento. No entiendo por qué un católico puede ser pesimista por su propia salvación, porque los católicos tenemos la promesa de Cristo. Esa es solo para nosotros en el sentido porque nosotros estamos en la plenitud del cuerpo de Cristo y recibimos los sacramentos, ¿de acuerdo? Bien. Nosotros sabemos que haciendo eso, si no morimos en pecado mortal, no nos vamos al infierno. Otros no pueden tener esa garantía, nosotros sí. Nosotros sí tenemos esa garantía de que si no morimos en pecado mortal, no nos vamos al infierno. ¿Te parece? A mí me parece fantástico. Bueno. O lo del purgatorio, otra cosa, bueno, pues hay que pasarlo, ¿qué quieres? Pero nena, tú sabes, dice uno, que ya estoy allí.
Claro, hay que pensarlo, hay que darse cuenta de eso. Hay que darse cuenta de eso, ¿de acuerdo? Por eso tenemos el sacramento de la confesión, la confesión, la confesión, la confesión. Y la Eucaristía, evidentemente, pero me refiero para limpiar nuestros pecados, ¿de acuerdo? Es algo muy grande a lo que rechazan nuestros hermanos. No son conscientes de lo que supone, no tener ese sacramento. A ver qué más hay por aquí. Dice, a ver, dice, bien dicho. Elena Domínguez, bien dicho. La adoración a imágenes siempre será idolatría cuando la imagen la reconoces como Dios y tu Señor se vuelve idólatra. Claro, claro, sí que va. Es que yo creo de verdad esas cosas ya. Ay, mira, si está por aquí el hermano Rodrigo, un abrazo. Un abrazo estelar en el Consejo Episcopal Latinoamericano, efectivamente. Ah, Consejo Episcopal. Creía que era Consejo Ecuménico. Fíjate, ¿ves? Ese es un error mío. Muy grande, muy grande. Uy, tan abajo me había quedado yo en los comentarios. A ver aquí. A ver, ¿qué más? Dice, a ver qué dice aquí. Dice Cruz, ¿podrías explicar qué es la santidad? Porque los hermanos separados piensan o tienen un concepto erróneo. Piensan que son impecables y respecto a cada cuánto se debe confesar. Vamos a ver. La santidad básicamente es el conformarnos, es decir, el formarnos y conformarnos a imagen de Cristo. Total, ahí es nada, ¿sabes tú? El listón está aquí arriba. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir ir transformándonos a nosotros mismos. Evidentemente es algo que no podemos hacer sin la ayuda de la gracia. ¿Mm? Y para que la gracia sea efectiva, necesitamos confesarnos. Hay personas que me dicen, ¿cada cuánto debe uno confesarse? Bueno, si te confiesas cada semana, mejor que si te confiesas cada 2 semanas o cada mes, evidentemente. A ver, todos sabemos también que los pecados veniales, bien, cuando nosotros nos acercamos a la Eucaristía, si nosotros en nuestro acto de contrición realmente estamos pidiendo perdón, arrepentimiento y tal, van a ser perdonados en el acto de la Eucaristía. Pero siempre es conveniente, además de eso, ir al confesionario y decirlos, ¿vale? Confesarlos ante el sacerdote. Siempre es conveniente eso para que además así quede, es conveniente. Si te puedes confesar todas las semanas, mejor que si te confiesas cada 15 días o cada mes. Lo vuelvo a repetir. Y que me hayas preguntado. Ah, y lo de la santidad. Y lo de la santidad es un camino de vida. Es un camino de vida en el que tú intentas siempre alejarte, renunciar. Ya no es ni alejarte, o sea, es renunciar completamente al pecado. A través de la gracia de Dios te esfuerzas realmente en alejarte de eso. Y practicas las virtudes, que es algo que parece que se nos está olvidando mucho, lo de la práctica de las virtudes. ¿Mm? La práctica de las virtudes. Evidentemente, luego por la fe, las obras de caridad. Llevar una vida como quien lleva una vida como nuestro Maestro Salvador. Ser otro Cristo, de eso se trata ser santos, de ser otro Cristo aquí en la tierra. Hay que hacer, está la oración, todo, o sea, es un todo, el conformarnos, formarnos y conformarnos a la imagen de Cristo, pues imaginaos, es un todo. Espero haberte ayudado con mi respuesta. ¿Qué más dicen por aquí? Bueno, yo lo que sí quiero es que me digáis, por favor, si ha quedado bien claras las diferencias entre Iglesia Católica como realidad sobrenatural, Iglesia Católica como realidad física, el tema de la comunión de los hermanos separados con respecto a nosotros y el tema a ser católico o no ser católico. Me gustaría que eso sí me dijeseis si desde que lo hemos explicado ha quedado bien, ha quedado alguna duda. Eso sí me interesa saber, porque esa diferenciación tenéis que tenerla siempre presente para cualquier documento que nos pongamos a hablar respecto del ecumenismo. Si no, no vamos a entender bien lo que es el ecumenismo. ¿Mm?
Es muy importante entender eso para saber realmente bien qué es el ecumenismo. Importantísimo, vital, vital, ¿de acuerdo? Gracias, chicos, de verdad. Feliz, terminéis bien el domingo. Mañana lunes, lunete y ala, al trabajete. Es lo que hay. Bueno, un abrazo fuertísimo. Que viva Cristo Rey. Que la Virgen Santísima siempre os acompañe, os proteja y os guarde. Y bueno, hasta la próxima, que Dios quiera. Buenas noches. Me cansé de estar dando tantas vueltas, de preguntas sin respuestas, de no creerle a él. Me cansé de escuchar más opiniones, de vivir en confusiones. Hoy católico seré. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré lo que tanto busqué. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré la plenitud de la fe. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré lo que tanto busqué. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré la plenitud de la fe, la plenitud de la fe, la plenitud de la fe.